ver lo que todavía no es y podría llegar a ser. Salud. Sí. Ay, perdón. Estás escuchando Dosis Semanal de Sentido, redescubriendo a Viktor Frankl. Hola, bienvenidos otra vez a Dosis Semanal de Sentido. Hace una semana nos metimos a la Tierra Media y sacamos 5 enseñanzas logoterapéuticas del Señor de los Anillos. ¿Y pasó algo curioso? Quedaron muchas fuera. Y es que la obra de Tolkien es tan honda y tan vasta que uno pudiera hacer una temporada entera aquí de dosis de sentido sin agotarnos en la obra, ¿no? Así que el día de hoy volvemos con El Señor de los Anillos con otras 5 enseñanzas nuevas, con conceptos de la logoterapia distintos a los de la vez pasada. Y vamos a hablar del amor que renuncia, de una frase de Gandalf que cabe entera en la logoterapia y de 2 hobbits que todos subestiman, de la esperanza cuando ya no hay motivos y de por qué reírse también salva. Así es, y como la vez pasada, la idea no es forzar a Frank dentro de Tolkien, sino mostrar que los dos, cada uno por su lado, estaba hablando de lo mismo, de lo que hace que una vida valga la pena. Así es que, sin más que añadir, vamos con la primera enseñanza. El amor que elige lo mortal. Arwen y Aragorn. Hay una historia de amor que la mayoría apenas alcanza a ver, porque Tolkien la dejó casi toda en los apéndices. Arwen es una elfa, y ser elfa significa no morir. Podría embarcarse hacia el oeste y vivir para siempre, lejos de toda esta guerra. Y sin embargo, elige quedarse, unir su vida a la de Aragorn, un hombre mortal, sabiendo exactamente lo que eso significa. Significa que va a envejecer, que va a morir, que va a perder a Aragorn, que va a quedarse sola en un mundo que ya no es el suyo. Arwen no cambia la inmortalidad por una fantasía romántica, la cambia con los ojos bien abiertos, sabiendo el precio. Y eso conecta con algo muy preciso de la logoterapia. Frank decía que el amor no es un sentimiento que a uno le pasa nada más, como quien se resfría. El amor es un acto, una decisión, una manera de dirigirse a otra persona. Y ahí está lo más fino. Frankl decía que el amor es la única forma de conocimiento que capta al otro ser humano en lo que tiene de único e irrepetible. Amar a alguien es verlo como nadie más lo ve, ver lo que todavía no es y podría llegar a ser. Arwen no ama a la humanidad en abstracto, ama a este hombre, Aragorn, y por él está dispuesta a volverse mortal. Y hay algo todavía más hondo. Frank decía que es justamente la finitud, el que la vida se acabe, lo que da peso a cada decisión. Si tuviéramos pues un tiempo infinito, nada sería urgente, todo se podría posponer para siempre. Arwen elige entrar en el tiempo, elige la muerte, porque solo dentro del tiempo el amor tiene consecuencias reales. La primera enseñanza de este capítulo: el amor verdadero no es el que promete para siempre en abstracto, es el que está dispuesto a pagar un precio concreto por una persona concreta. Arwen renuncia a no morir para poder amar de verdad, y en esa renuncia, lejos de perder, se vuelve por fin del todo humana. Y esto nos lleva a la segunda enseñanza, que dice así: lo que hacemos con el tiempo que se nos da. Y esto se lo dice Gandalf a Frodo. Hay una escena en las minas de Moria que para mí es de las más logoterapéuticas de toda la saga del Señor de los Anillos. Dura como unos 30 segundos. Frodo está agotado y con miedo y le dice a Gandalf algo súper significativo. Ojalá que el anillo nunca hubiera llegado a él, que ojalá que nada de esto hubiera pasado en su tiempo. Y Gandalf le responde con esa frase que se volvió famosa:
Eso mismo desean todos los que viven tiempos así, pero no está en sus manos decidirlo. Lo único que podemos decidir es qué hacer con el tiempo que se nos ha dado. Anda, mi Dani. Esa frase es Frank casi palabra por palabra. La logoterapia parte de que hay una parte de la vida que no elegimos, lo que ya está dado. Por ejemplo, dónde nacimos, qué época nos tocó, las pérdidas, nadie elige su tiempo. Pero Frank insistía en que dentro de eso que no elegimos siempre queda un margen. Y ese margen es la libertad. No libertad de condiciones, sino libertad frente a las condiciones. Y me parece importante que esto lo diga Gandalf, el personaje más sabio de la historia. No le ofrece a Frodo una salida, no le quita el peso, no le miente diciéndole que todo va a salir bien. Le devuelve la única cosa que Frodo todavía tiene, que es la decisión sobre su propia respuesta. Y hay un detalle que se pasa por alto, y es que quejarse del tiempo que a uno le tocó es una tentación muy real, porque a mí, porque ahora, porque esto, Gandalf no regaña esa pregunta, la entiende, pero la corrige de dirección. La segunda enseñanza es no elegimos ni la época, ni las cargas, ni el momento que nos toca vivir, pero lo que hacemos con el tiempo que se nos da, eso sí, es enteramente nuestro. Y ahí, decía Frankie, empieza la dignidad de una vida. Ahora bien, pasamos a nuestra siguiente enseñanza, los que todos subestiman, Merry y Pippin. Merry y Pippin empiezan siendo, digámoslo con cariño, el desastre de la comunidad. Se meten en líos, roban comida, casi los matan varias veces por distraídos, son el alivio cómico, los que uno no se toma en serio. Y sin embargo, si uno sigue sus recorridos hasta el final, pasa algo enorme. Pippin salva a Faramir de morir quemado. Merry clava su espada en el rey brujo, algo que ningún hombre había hecho antes. Los dos hobbits que nadie tomaba en serio terminan haciendo cosas que cambian el rumbo de la guerra. Y aquí hay un concepto de Frank que me encanta. El sentido no viene en una sola talla. Cada persona tiene una tarea concreta e intransferible, distinta de cada quien. La misión de Frodo era cargar el anillo. Esa no era la misión de Merry ni de Pippin. Y este es un error muy común. La gente compara su tarea con la del otro y concluye que la suya es menor, que lo suyo no cuenta porque no es tan grande ni tan visible. Y Tolkien está diciendo lo contrario. La comunidad no habría funcionado si todos hubieran sido Frodo. Cada uno tenía una pieza que nadie más podía poner. Unicidad, diría Víctor Frank. Y hay algo todavía más fino, que es que Merry y Pippin no se vuelven importantes cuando dejan de ser ellos mismos. Se vuelven importantes creciendo, madurando, pero sin perder quiénes son. El sentido no les pidió convertirse en otros, les pidió dar la mejor versión de lo que ya eran. Ay, qué bonito, Dani. La tercera enseñanza, no hay tareas pequeñas ni personas de reparto en la propia vida. La logoterapia dice que cada quien tiene una misión que nadie más puede cumplir en su lugar. Merry y Pippin no eran el protagonista y aún así, sin ellos, la historia se pierde. Lo mismo pasa con nosotros más veces de las que creemos. Y esto nos lleva a la cuarta enseñanza, la esperanza cuando ya no hay motivos. Al final de las dos torres hay un momento en que todo está perdido. Frodo ya no puede más. Dice que la misión es imposible. Y Sam, en vez de darle datos alentadores que no tiene, le habla de las grandes historias, las que de verdad importaban, las que se quedaban con uno. Y dice algo de una profundidad enorme, que en esas historias los personajes tenían mil oportunidades de volverse atrás, pero que no lo hacían, seguían adelante porque se aferraban a algo. Y cuando Frodo le pregunta a qué se aferran ellos, Sam le contesta a que hay algo bueno en este mundo y vale la pena luchar por ello. Eso es esperanza en el sentido más exacto que le da la logoterapia. Y conviene distinguirlo. Sam no estaba diciendo que van a ganar,
No tiene ninguna prueba de que van a ganar. De hecho, todo indicaba que no. Lo que sostiene no es un pronóstico, es una confianza en que la lucha vale la pena, aunque no sepamos cómo termina. Y eso es clave, porque hay una esperanza falsa, la del todo va a salir bien, que se derrumba cuando las cosas se ponen feas. La esperanza de la que hablaba Frank no depende del resultado. Franklin tenía un concepto para esto, el suprasentido. La idea de que existe un sentido último que nos desborda, que no alcanzamos a ver entero desde donde estamos, pero en el que se puede confiar, aunque no se pueda demostrar. Sam no ve el final de la historia, está metido dentro de ella en el peor momento, y aún así confía en que la historia, tomada entera, tiene sentido. Y fíjate que Sam llega a esto contando cuentos, cuando dice eso de que es como las grandes historias, mi señor Frodo. Está diciendo que el sufrimiento que pasan no es un ruido sin sentido, es parte de una historia que merece ser contada, y darle forma de historia a lo que uno sufre es, en logoterapia, una de las maneras más poderosas de sostenerlo. La cuarta enseñanza, la esperanza verdadera no es creer que vamos a ganar. Es confiar en que vale la pena seguir, aunque no sepamos si vamos a ganar. Sam no le da a Frodo motivos para el optimismo, le da algo mejor, una razón para seguir de pie, precisamente cuando ya no quedan motivos. Muy bien, vamos con nuestra última enseñanza. Reírse también salva. El humor en la Tierra Media. Puede sonar raro cerrar una lista sobre una obra tan épica hablando del humor, pero si uno se fija, El Señor de los Anillos está lleno de risa incluso en los peores momentos. Los hobbits bromean camino al Monte del Destino, Gimli y Legolas convierten una batalla a muerte en una competencia de quién mata más. Hay chispa incluso al borde del abismo, y esto, que parece un detalle menor, es logoterapia pura. Frankl hablaba de una capacidad específicamente humana que llamaba autodistanciamiento, la capacidad de tomar distancia de uno mismo y de la propia situación. Y decía que la herramienta más fina de ese autodistanciamiento es precisamente el sentido del humor. Muy interesante. Ahora explícame un poquito más eso, Giselita, porque es importante. No se trata de reírse de las cosas serias, para no tomarlas en serio. Mi Dani, y además tú sabes que esto me gusta. Al contrario, no es no tomarse nada en serio. Se trata de que el humor te permite no quedar totalmente aplastado por lo que te pasa. Cuando uno logra reírse, aunque sea un momento de su propia desgracia, demuestra que hay una parte de uno que no está atrapada del todo en ella, que hay un yo que puede mirar la situación desde un poquito más afuera, y esa distancia mínima es libertad. Frank lo vivió en los campos de concentración. Contaba que él y otro prisionero se entrenaban a inventar cada día una historia graciosa sobre algo que les pasaría al ser libres. En el peor lugar imaginable, el humor era un acto de resistencia del espíritu. Y también, pues hay algo bonito en que los hobbits, que son los más pequeños y los menos poderosos, sean también los que más se ríen. Como si Tolkien dijera que la risa no es de los que no tienen problemas, sino de los que deciden no dejarse definir por ellos. Y ojo, que no es evasión. Los hobbits se ríen y aún así siguen caminando hacia la montaña. El humor no los saca de la misión, los sostiene dentro de ella. Esa es la diferencia entre reírse para huir y reírse para aguantar. Y en síntesis, nuestra quinta enseñanza es reírse no es no tomarse las cosas en serio, es negarse a ser aplastado por ellas. El humor, decía Frank, es una de las armas del alma para no perderse a sí mismo. Y los hobbits, entre broma y broma, nos enseñan que se puede caminar hacia lo más oscuro sin apagar del todo la luz. 5 enseñanzas nuevas del Señor de los Anillos vistas desde los ojos de la logoterapia. Un amor que elige lo mortal para poder ser real. Una decisión sobre el tiempo que se nos da. 2 hobbits que nos recuerdan que no hay tareas pequeñas. Una esperanza que no depende de ganar. Y un humor que sostiene el alma cuando todo se pone oscuro. Y si uno junta las dos partes,
de la vez pasada, y esta empieza a ver por qué esta historia no envejece, porque El Señor de los Anillos pues es atemporal. Tolkien puso una aventura de anillos y batallas, casi todo lo que Viktor Frank pues tardó una vida en formular sobre el sentido, por eso el poder de la literatura, ¿no? No porque se copiaran uno a otro, no porque se conocieran, sino porque los dos estaban mirando lo mismo, el ser humano puesto a prueba, decidiendo quién va a ser. A Franklin le tocó descubrirlo en un campo de concentración. A Tolkien, que también vivió una guerra, le tocó contarlo con elfos y hobbits. Y a nosotros nos toca reconocerlo en nuestra propia Tierra Media, que casi nunca tiene montañas de fuego, pero sí tiene anillos que cargar. Ha sido un gusto estar contigo. Les recuerdo que Giselita es súper chispa y hasta la más pequeña de las personas puede cambiar el curso del futuro. Hasta la próxima.